tile, que es, a los que estáis más metidos en temas esotéricos y en germanofilia y demás, pues es la famosa tule que buscaban los nazis, porque estaban convencidos, pero no estaban convencidos porque era tradición en Alemania, que era la cuna de la raza germana. Entonces buscaban esa tule, que se puede pronunciar también tule, o tule como el final de la Tierra. Y Séneca ya dice que esa misma tule era el final de la Tierra, el extremo de la Tierra. O sea que cuando aquí mencionan en este caso un tile como la cuna, o el sitio donde había nacido, o era originario, el Sol, es decir, San Fulgencio, ya están dando un dato fundamental respecto a que la cuna del Sol, la tumba del Sol, estaba en esta tule o tule, que es sencillamente Compostela, sencillamente, Compostela, que es lo que ni Santiago, ni Prisciliano, ni Puñetas, eso, primero ahí no está la tumba de nadie, eso para empezar, pero bueno, es un cuento que construyeron en la Edad Media sobre algo muy antiguo, que era la convicción de que el Sol tenía su tumba en algún lugar del occidente de la península ibérica, en algún lugar que se olvidó, que durante mucho tiempo estuvo muy claro y he dado con él, pero después se olvidó y entonces surgieron, o típico, montones de hipótesis y de emplazamientos que se propusieron como tumba del Sol, como esa tile o tule. Pues Compostela ha sido la última de todas ellas, pero la que ha tenido más fortuna, porque va a ser la última, pues bueno, pues al final ha quedado como la verdadera, lo cual es aberrante en todos los órdenes, porque es imposible que el Finisterre, que es lo que era Tule, el final de la Tierra, esté en un sitio interior, como es Santiago de Compostela. Si fuera la costa de La Coruña, tendría al menos credibilidad, aunque no fuera cierto. Pero estando donde está Compostela es un fraude como una catedral. Pero claro, hablamos como siempre con los intereses. En la vida los gallos van a permitir que les tumben el cuento chino de Compostela y que todos los peregrinos que dejan una pasta todos los años en Galicia, pues se la lleven a otro sitio. Entonces, todas estas cosas que estoy desenterrando chocan siempre con intereses creados, arraigadísimos y fundamentalmente económicos, que no hay manera de tumbarlos. Entonces seguirán peregrinando a Compostela a la gente, aunque cada vez ahora más, de unos años para acá, porque se está potenciando y se está promocionando, los peregrinos empiezan a ir por lo que se llama el Camino del Norte, porque el camino originario, que venía de Europa, iba recorriendo toda la costa cantábrica, y existe el camino todavía, pero se olvidó durante muchos años y ahora se está rescatando porque justamente el norte quiere llevarse una parte del pastel. Y entonces yo que vivo en el Camino de Santiago, y en los últimos años he vivido siempre en el Camino de Santiago por razones accidentales, pues veo montones de peregrinos de todas partes que van a Compostela, pero siguiendo la ruta del Cantábrico, con lo cual al final se está volviendo al origen, porque luego la primitiva Compostela estuvo a orillas del Atlántico, eso sin la más mínima duda. Y además ahí se conservan las toponimias, se conservan todos los datos. Bueno, para empezar, la tumba de Santiago en los documentos antiguos nunca se dice que está en Compostela, se dice que estaba en Amaya, y el nombre de Amaya no aparece por ningún lado en la actual Compostela. Bien, sigamos. He omitido deciros un dato que es, bueno, en este caso es un poco especulativo, pero no tanto, y que os va a sorprender mucho. Ayer cuando me dijo Solimán que la calle contigua a la catedral se llama calle Alemanes, me resultó chocante, porque en un sitio tan importante, que aparezca un hombre tan estúpido, que no viene a cuento, que pintan los alemanes en la catedral de Sevilla, no tiene ningún sentido, ¿no? Y me imaginé que ahí faltaba, ese nombre había sufrido alguna pérdida de alguna letra, para que tuviera sentido. Y bueno, yo os digo mi opinión. A ese nombre de alemanes les falta una S, le falta la S inicial. Esa calle se llamaría Salamanes o Salemanes. ¿Por qué? Pues porque Jerusalén son dos palabras. Jeru, que la hay una raíz de Giralda, que Gerión, etcétera, etcétera, que ya he mencionado varias veces, y después el Salem, que es la parte fundamental del nombre, que es exactamente la misma raíz del nombre de Salamanca,
ciudad de extraordinaria importancia en la zona, en Castilla, y que es el nombre clavado, es otra Jerusalén, dicho directamente, es otra Jerusalén, y de ahí la enorme importancia histórica y cultural de Salamanca. Pues esa calle Salamanes, que para mí era la calle que llamáis Alemanes, sencillamente remeda el mismo nombre que Salamanca, que es un nombre que se repite en varios sitios, siempre muy importantes en el norte de España. O sea que la calle Alemanes no tiene absolutamente nada que ver con los alemanes, y insisto que es obvio porque no tendría sentido. Lamento, por cierto, y hago un paréntesis para decir que la toponimia urbana de Sevilla os la habéis cargado, bueno, vosotros no, obviamente, pero bueno, vuestros antepasados se la han cargado de una manera dramática. Han metido todos los nombres de calles de personajes que no conocen ni su madre, y cargándose la toponimia autóctona, la toponimia histórica, que sin duda tenía. O sea, todas las calles, cada barrio, igual que Triana, todos tenían nombres autóctonos muy antiguos. Pues se han creado toda esa toponimia para ir metiendo nombres de personajes absolutamente anodinos y perdiendo un tesoro que sería, decir, fundamental para poder reconstruir el origen de Sevilla. Eso alguien algún día podrá hacer esa labor, porque me imagino que habrá registros antiguos donde se habrá conservado, no todos, pero muchos de esos topónimos antiguos, ¿no? Y eso es un auténtico tesoro, que en este caso está inédito, porque han quedado muy pocos. Me he tomado la modestia de mirarme el mapa detenidamente y apenas se ven nombres antiguos. La inmensa mayoría son nombres modernos, absolutamente sin ningún interés. A Mercurio, Hermes, Hércules, porque es el mismo, etcétera, etcétera, para que veáis de qué personaje estamos hablando y la importancia que tiene, hay un grabado antiguo que puse también en este libro, en el cual se le ve, es reconocible porque lleva el caduceo en la mano, y se le ve a Hermes en el agua, en el mar, arriba el sol, y en medio pone ese letrero, esa leyenda pone Filius Noster, o sea, Hermes, Mercurio, era el hijo del sol, porque lógicamente donde había caído el sol y había nacido la vida, ese primer ser que había nacido fue considerado como el hijo del sol. Y de ahí viene, claro, todos los reyes y demás, toda esa gente se suponen descendientes de ese primer ser humano, y de ahí pues su realeza y el carácter sagrado que los reyes tenían en la antigüedad. Hablando de Compostela, se dice que es Compostela, pero ese nombre, esa palabra tela, originalmente era Estela, porque sabemos que la elección de Compostela fue porque supuestamente una estrella apareció allí señalando el lugar donde estaba la supuesta tumba de Santiago, ¿no? O sea que en realidad el nombre era Campo de la Estrella, Campo de la Estrella. Ya sabemos de qué estrella estamos hablando, la estrella solar, o sea que la estrella señalaba el sitio donde estaba la supuesta tumba del Sol, que es la estrella por antonomasia, la estrella solar. Es significativo en ese sentido también que al lado, a tiro de piedra de la Giralda, concretamente de la Giralda y de la Catedral, haya creo que es una plaza actualmente que se llama Estrella, o de la Estrella, que me imagino que debe ser el emplazamiento de lo que debió ser una capilla o una ermita o lo que fuera consagrada a la Virgen de la Estrella, y que yo conozco porque hay un grabado que se conserva de Sevilla, donde pone Nuestra Señora de la Estrella de la ciudad de Sevilla. O sea que la estrella, que es fundamental en toda esa historia, está documentada, por supuesto como una virgen, en el entorno inmediato de la Giralda. Grabados de Sevilla donde aparezca el dios Hermes Mercurio antiguos hay un montón, y aunque una vez más no os podéis ver, pero bueno, estos dos grabados que os muestro, los dos tienen como protagonistas
al mismo Hermes Mercurio. En un caso está digamos, ahuyentando a unos demonios que se les identifica lógicamente con los moros y actuando en defensa de los cristianos, ¿no? En este caso de los castellanos cuando recuperan Sevilla.